Bueno, pues por respeto a los presentes vamos a comenzar la clase. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Omar García, soy residente del primer año de oftalmología del Instituto Guillermo Ábalos y de la Universidad de Galilea. Vamos a tocar el tema de cálculo de lente intraocular, principalmente en ojos sanos, ojos normales, vaya. Bueno, ya mencionado el tema, estamos en el módulo de segmento anterior y los criterios a evaluar son las fórmulas y su desarrollo a lo largo de los años, la precisión de las fórmulas de última generación y los esquemas de diferentes fórmulas a usar de acuerdo a la longitud axial de nuestros pacientes, a las fórmulas y a las medidas basadas en medicina de la evidencia. Como una breve introducción, no olvidemos que uno de las principales cirugías del segmento anterior siguen siendo la extracción segura del cristalino y su reemplazo por un lente intraocular como principal objetivo. Un objetivo secundario, pero no menos importante, es la minimización de las sorpresas refractivas secundarias, puesto que a lo largo del tiempo que ha ido avanzando la cirugía, la cual también es una de las más realizadas a nivel mundial, los requerimientos del paciente o ¿cómo se puede decir? Las peticiones de los pacientes van cambiando. Ya no es tanto el retirar un cristalino cataratoso por temas seniles, sino que ya al paso del tiempo las necesidades del paciente nos va pidiendo un poquito de mejoría visual, lo que vamos conociendo un poquito como la facorefractiva, donde retiramos cristalinos, pues no con características cataratosas, pero sí por una necesidad del paciente, que pide una mejoría visual con un lente intraocular. Los resultados óptimos dependen mucho de la precisión de todas las mediciones biométricas, por eso la importancia del tema del día de hoy. Los temas a tratar, vamos a hablar un poquito de historia, vamos a tocar un poquito de una línea del tiempo, donde vamos a mencionar los primeros lentes implantados y cómo han ido variando las fórmulas a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de las diferentes biometrías, ya sea la ultrasónica o la óptica, un poquito de la técnica de su toma y un poquito de los equipos que tenemos en la actualidad. Y por último, y un poquito de lo más importante del tema, vamos a hablar del cálculo de lente intraocular, dependiendo de las fórmulas a cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. En 1949, el doctor Harold Ridley es el primero en implantar un lente intraocular cuyo resultado fue un equivalente esférico de menos 21 dioptrías. Obviamente el doctor con otras intenciones pues encuentra errores refractivos en su momento, que a partir de ahí es un gran pionero para la evolución del cálculo del lente. Posterior, a finales de la década de los 60, en 1967, se introduce a la clínica la ultrasonografía para la medición de la longitud axial, que es sumamente importante. También aquí hay un gran brinco en la evolución, la evolución de los estudios y del abordaje del paciente, porque marca una gran pauta. Posterior, no tan lejos, 3 años después, el doctor Jodorov describió el cálculo del lío mediante una fórmula teórica de emergencia. Creo que todos hemos escuchado, o a lo mejor no habíamos escuchado la palabra como en su totalidad de emergencia, pero hemos escuchado cosas como la convergencia o la divergencia, que a final de cuentas es lo que involucra el lente intraocular. No sé si se les venga la idea o algo, o qué es lo que piensen de la palabra emergencia, si alguien tiene alguna idea sobre ella, a qué haga referencia. Bueno, pues la emergencia, a final de cuentas, es el poder de un lente de refractar la luz. Ya si queremos que converja o diverja, ya será el objetivo a un futuro del cálculo del lente. Posterior, a finales de la década de los 90, ya casi en los 2000, 1999, se describe una nueva tecnología para calcular la longitud axial, pero ya nos estamos basando en otros principios, que es el de la interferometría óptica. O sea, que ya no estamos hablando tanto del ultrasonido como fue en 1967, sino que estamos hablando de luz, de rayo de láser. Bueno, vamos a darle. Y bueno, en el mismo año, 1999, para no ser sorpresa, los alemanes lanzan
el primer IOL Master. La casa Zeiss lanza el primer IOL Master, el IOL Master 500, que este se basa en una interferometría de coherencia óptica parcial, el cual también empieza a haber cambios con la exactitud y tenemos cada vez más cerca la metropía. Bueno, ya abordando un poco el tema, vamos a hablar de la biometría ocular ultrasónica. Bueno, la biomicroscopía ultrasónica o VM, como lo conocemos abreviado, se basa en el principio de la ultrasonografía modo A. En este caso tenemos dos principales técnicas, vaya, porque a final de cuentas el principio es el mismo, donde está la técnica de contacto o de aplanamiento y está la técnica de inmersión. Al final de cuentas es un ultrasonido con diferentes maneras de toma y sus ventajas y sus desventajas, perdón. Eh, para entender cómo funciona, se habla de lo que es el ultrasonido. Recordemos que el oído humano detecta el sonido aproximadamente entre los 20 Hz y los 16 a 20 kHz. Ya lo que esté por debajo de los 20 Hz es infrasonido, que pues prácticamente es inaudible para el oído humano. A lo mejor algunos animales lo podrían apreciar. Y el ultrasonido que va por encima de los 20 kHz, que estamos hablando de ya, no sé, murciélagos que trabajan con ultrasonido, vaya. Bueno, ya teniendo en cuenta el ultrasonido, a partir de qué medida se considera ultrasonido, la biomicroscopía ultrasónica, el VM, trabaja con un transductor de 35 a 50 MHz. Esta es la frecuencia con la que manda el sonido para atravesar las estructuras del ojo, que nos va a ir representando en su momento. Eh, Estas ondas van a ir atravesando al momento no sé si se vea mi puntero, pero al momento en el caso de contacto directo o de aplanación, es como su nombre lo dice, es de contacto porque va en contacto directo con la córnea. En estos dos casos es muy importante el uso de anestesia tópica con el paciente, explicarle muy bien el caso y ser muy cuidadoso con las tomas porque estos equipos no dejan de ser operador dependiente, ¿cierto? Entonces, en el caso creo que no se ve mi punto así, en el caso del de contacto directo, bueno, hay que mencionar las espigas, perdón por tanto revoltijo, hay que mencionar las espigas que van a ser la manifestación de las estructuras que va atravesando el ultrasonido. El ultrasonido va a lanzar su sonido por el transductor, va a ir pasando diferentes estructuras, como lo es la córnea, que nos la arroja en la primera espiga. No deja de ser muy importante la córnea para el cálculo de lentes, siendo este el lente más poderoso del ojo. Posterior nos vamos siguiendo la sonda, el sonido, lo siento, y vamos a topar en este espacio, no sé si se alcanza a ver mi puntero, vemos el espacio que hay entre la cara anterior de la córnea y la cápsula anterior del cristalino, que viene siendo la dimensión de la cámara anterior, la cual también nos la va a arrojar en resultados a final del estudio. Posterior tenemos este espacio entre la cápsula anterior y la cápsula posterior del cristalino que dimensiona el espesor del mismo. Pasamos cavidad vítrea, donde aquí se mide por alargamiento. En dados casos, el sonido viaja a una velocidad, depende del medio que esté atravesando. Aquí más adelante vamos a hablar de qué podría pasar si nosotros no jugamos bien con la consola del equipo, siendo que la consola, la verdad, a los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella, la consola es muy personalizada, te deja escoger el ojo que el ojo que vas a evaluar, te deja escoger el tipo de catarata o el tipo de ojo, cataratas densas, ojos largos, hay que tener mucho cuidado con el tema de la inmersión y el de contacto, porque luego nos llevamos errores ahí que no nos explicamos por qué la cámara anterior mide 6 7 milímetros, cuando pues, anatómicamente no corresponde, ¿verdad? Eh, una vez ya conociendo las espigas, conociendo todo, vamos entrando a la técnica. Hay que colocar anestesia con el paciente, siendo una técnica de contacto. Vamos a colocar anestesia, le vamos a explicar al paciente lo que vamos a realizar, que realmente no es nada doloroso, pero puede llegar a ser un poco incómodo. Hay que tratar de ejercer la menos fuerza posible sobre el globo ocular, tanto el paciente como el operador, o sea, el paciente que no me apriete el ojo y el operador pues que no intente la córnea, vaya, porque ahí nos va a marcar un error. La literatura marca que por cada milímetro de aplanación o indentación de la córnea con el transductor,
nos puede reflejar un error refractivo de hasta 3 dioptrías, y que la verdad 3 dioptrías para un paciente posoperado es un dolor de cabeza. Y bueno, pues la misma técnica, pero bueno, no la misma técnica, lo siento, es el mismo principio, pero con otra técnica. Tenemos el ultrasonido modo A de inmersión, que la verdad este viene a ayudarnos un poco para corregir los errores que les mencionaba anteriormente del contacto con la córnea. Este se va a abrazar, consta con una copa, más bien requiere una copa, perdón, ahí me equivoqué, es una copa de inmersión donde se va a colocar solución salina. Igual estamos hablando de un método de contacto, por ende vamos a colocar anestesia tópica, le vamos a explicar lo mismo al paciente, tiene que ver un punto fijo. Estas ondas emiten una luz roja. Al paciente le podemos decir, ve al punto rojo, o en dado caso, ya con la maña o con la experiencia, perdón, en los pasos del tiempo, hay veces que la catarata no te permite pasar y el paciente pues obviamente no puede ver la luz roja porque tiene una catarata muy densa, y es donde uno empieza a jugar con el siga mi dedo y empezar a mover un poquito el ojo, el otro ojo que no está obviamente ocluido con el inmersor, para que escuchemos esos ruidos que hace el ultrasonido donde estamos entrando a cataratas o estamos en el cristalino. La verdad no lo puedo representar, pero el ultrasonido te genera un sonido, un ruido, la consola vaya, te genera un sonido donde sabes que estás penetrando, pero la intensidad no pasa a la catarata. Y ahí es donde empezamos a hablar un poquito de ganancias, y eso que también hay que tocar ese tema porque puede ser otro factor por erróneo nuestro. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, factores a considerar. Ahorita vamos a hablar de la ganancia. Eh, Principales factores a considerar, como les mencionaba anteriormente, hay que estar muy familiarizados con la consola y hay que estar muy familiarizados con el paciente, con nuestro paciente que vamos a evaluar. Si tenemos pacientes posoperados de refractiva, si tenemos pacientes posoperados de vitrectomía, áfacos o pacientes con lente intraocular de cierto material, obviamente no podemos esperar a que el ultrasonido pase con la misma capacidad que pasa unas estructuras ya medidas o ya establecidas. Vaya, por eso les comentaba al inicio que la consola es muy dinámica. La consola te permite poner qué tipo de lente tiene el paciente. La consola te permite poner si el paciente tiene aceite de silicona o no, si está áfaco, si hay algún problema en córnea. Eso nos ayuda muchísimo. Es uno de los principales errores es la dinámica con la consola. La consola te da para hacer todo y arrojarte el mejor resultado, pero si uno no está familiarizado con ella, pues comete errores que no se explican. Por ejemplo, no sé si alguien me pueda decir qué puede pasar si yo tomo un ultrasonido de contacto y me encuentro con silicón, o sea, aceite de silicón en retina, en cavidad vítrea, lo siento, y yo no le cambié nada y yo sigo dando por hecho que mi paciente tiene vitrio, vaya. Alguien sabe, no sé, por lógica o que puede intuir que me va a arrojar el aparato como un error. Bueno, ¿alguien quiere opinar algo? Bueno, Chicos de los eh, R1, ¿quién anda por ahí? ¿algún R1 Yo, que Gus. quiera? De hecho, yo iba a decir que pues, nos iba a dar un EGA del posterior más corto porque pues el silicón rebota diferente las ondas que la retina, ¿no? Entonces nos puede ahí afectar en la longitud Más, o anteroposterior. sea, sí, el punto principal sí es la longitud anteroposterior, o sea, la longitud axial. Sin embargo, estamos hablando del poder del ultrasonido. Al ser el silicón más denso que el humor vitrio, el sonido tarda más en llegar. O sea, sí está la idea muy bien planteada, sin embargo, sería al revés. O sea, el sonido tarda más en llegar a la retina, por ende, el ultrasonido piensa que el ojo es largo. O sea, el sonido viaja lento, nosotros no cambiamos ese parámetro, el aparato da por hecho pues, que el ultrasonido todavía no rebota y todavía no regresa a- al comando, y nos arroja una longitud axial, pues un falso negativo. O sea, al final de cuentas nos está diciendo que es un ojo largo cuando simplemente es un ojo normal, o bueno, perdón, no normal, pero con longitudes axiales menores, pero nos arroja un falso por el hecho del silicón. Tarda más en llegar el sonido a la retina.
pero muchas gracias. Bueno, esa es la importancia de conocerlo en diferentes casos. Y la ganancia, la verdad es que es algo que es como que muy engañoso. A mí me pasó cuando empezamos a trabajar con los ultrasonidos. Yo pensaba que subir la ganancia significaba que voy a penetrar la catarata y listo, ¿no? Cuando no podía entrar, que me sonaba ese típico sonido que les comentaba, que no se los puedo ejemplificar. Yo subía la ganancia, o sea, torpemente yo decía, "Ay, pues subiré la ganancia y ahorita pasa la catarata". El tema de la ganancia es que nos da una mayor sensibilidad. O sea, la palabra lo dice, la ganancia nos va a detectar cosas de menor densidad. O sea, si yo subo la ganancia, voy a tener mayor sensibilidad, pero voy a tener una menor resolución. O sea, voy a cegar un poco mi cavidad vítrea porque yo voy a querer ver cosas que a lo mejor ni me interesan, no sé, condensaciones, no sé, cambios ahí de densidad, vaya, pero no es lo correcto. Realmente la ganancia no va por ahí, no va por ahí. Nos hace más sensible, pero nos quita resolución. Y bueno, es lo que les comentaba, la importancia de conocer bien la consola para poder interactuar con ella. Ya entrando un poco más a la biometría óptica, que ya estamos hablando de mayor tecnología, vaya, ya estamos hablando de interferometría óptica. Algo que no mencioné del ultrasonido es que el ultrasonido va desde la cara anterior de la córnea y va a rebotar en la limitante interna de la retina. Gran diferencia a la biometría óptica, esta va a arrojar, pues, la interferometría va a arrojar el rayo de láser, la luz, va a atravesar, pero esta va a arrojar, bueno, no rebota, pero nos va a mandar la silueta del EPR. Este penetra todas las capas de la retina hasta llegar al EPR. Es una diferencia que no sé, a lo mejor si nos la puedan preguntar, pero sin embargo es algo que los diferencia al uno del otro, aparte del principio. Ya entrando un poco en equipos, ahorita vamos a hablar de las ventajas y desventajas, porque obviamente tener estos equipos tan sofisticados tiene muchísima ventaja, pero no son del todo perfectos, está un poco limitado en ciertos casos. Hablando un poquito del que ya mencionamos, allá por 1999 está el IOL Master 500, que este trabaja en una interferometría de coherencia óptica parcial. Trabaja bajo un láser diodo de 708 nanómetros de longitud de onda, y en este aparato podemos tener datos como la longitud axial, las keratometrías, la profundidad de la cámara anterior y el white to white, que no sé si alguien me pueda mencionar qué es el white to white, porque la verdad, no es por enfadoso, pero es que la verdad yo cuando lo leí yo estaba erróneo, yo pensaba que era algo de contraste, pero pues nada que ver el contraste aquí. No sé si alguien... Según yo, el white to white, o sea, alguna rama me puede corregir, es que se mide de esclera a esclera. Esa es, según yo, la medición. O sea, es como la medición de toda la longitud de la córnea, pues, esclera a esclera. No de la córnea, pues, no es lo que mide, pero mide, pues sí, de un lado de la esclera al otro lado. Pero no estoy muy seguro. Sí, en sí el white to white, yo erróneamente pensaba, se los repito, que era contraste, pero no, ya leyendo, sí es como comenta el doctor Héctor, es una medida que arroja el aparato, no sé si alguien haya estado familiarizado con el IOL Master, pero cuando el aparato, ahorita les voy a enseñar una foto, cuando el aparato va a tomar el estudio, arroja unos anillos verdes que cubren el contorno de la córnea, o sea, el área limbar. El white to white es una medida que arroja el aparato, que hace referencia de limbo a limbo, o sí, de esclera a esclera, de limbo a limbo, pero en longitud horizontal de la córnea. Esta es una medida que nos puede servir, o la verdad no supe cómo ejemplificarlo en la actualidad, pero en su pasado, cuando se colocaban muchos lentes intraoculares de cámara anterior que se portaban sobre el trabéculo, quiero pensar que era para sacar una medida de la longitud y poder implantar un lente correcto en ese tipo de casos. No veo que ahorita hablando de fórmulas, también las fórmulas nuevas lo mencionan, pero sin embargo, no logro relacionar la importancia, a ver si ahorita en la retroalimentación podemos tocar la importancia del white to white en los lentes intraoculares, pues más sofisticados, más nuevos, vaya. Que yo Bueno, sepa, se pues, usan más en los lentes fáquicos. fáquico. Sí, la verdad yo no sabía, te digo, desconocía mucho el término de eso, pero sí es por ahí, mencionaba entre lentes de cámara anterior y lentes fáquicos para Creo las que había, medidas que... perdón, creo que había Ujú. leído en un artículo que el estándar de oro para el cálculo del lente fáquico es el white to white.
El white to white. Sí, y está mencionado todavía en fórmulas de muchas variables. Ahorita las vamos a mencionar. Gracias. Posterior, pues viene la remodelación del equipo Vaya y se lanza el Ion Master 700, que sí ya es una tomografía de coherencia óptica, ya no estamos hablando de cualquier cosa, de Swipe Source, muy, muy, muy preciso, la verdad, es de las mejores para la medición de la longitud axial, es un equipo que te mide el espesor corneal, te mide el espesor del cristalino, la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior. Es un equipo que prácticamente se enfoca en sumar todos los parámetros importantes. Muy, muy bueno, la verdad. Una de sus limitaciones, como estos equipos que son de interferometría, es la transparencia de medios o la opacidad de medios, que nos puede limitar un poco a la toma. Luego viene el Lenstar. Este es una refractometría de baja coherencia óptica, igual basada en láser diodo, pero está de unos 820 nanómetros de longitud de onda. Este igual nos mide longitud axial, nos mide profundidad de cámara anterior, espesor corneal central, espesor del cristalino y sus queratometrías. Dentro de las ventajas de estos equipos, pues obviamente al ser de no contacto, pues no son invasivos para el paciente te coopera 1000 veces más, es mucho más fácil tomarlo, te arroja datos de mayor precisión, porque estamos hablando prácticamente de una tomografía de coherencia. Desventaja, bueno, ventaja ante el ultrasonido de contacto, obviamente el contacto, y hay estudios que han demostrado que gran porcentaje de las sondas salen positivo a cultivos bacterianos. O sea, pues no deja de haber contacto con diferentes tipos de ojo y podemos andar ahí propagando queratitis en comparación de los otros, ¿cierto? Y dentro de sus desventajas, pues obviamente si estamos hablando de tecnología tan avanzada, de equipos de marca alemana, de equipos que ya trabajan con mucha tecnología, el precio pues, sube tanto para el paciente como para el médico que se quiere hacer de ellos, claro. Y si estamos en las típicas campañas de nuestras jornadas, pues obviamente no te vas a llevar un IOL Master 700, a una sierra donde vas a ir a operar por ayuda social. Obviamente el otro equipo, pues la movilidad, la accesibilidad, los costos, pues sí, es más reducido los de contacto. Y bueno, quitando un poquito a la casa Zeiss, pues también está el ejemplo del Load Scan de Nidec. Sin embargo, ya no lo mencioné, son muy similar. Este es bueno, realmente no es la imagen de los resultados, encima dos fotos, pero traté de poner lo importante, no sé si se ve mi cursor, pero hasta arriba deberían de venir los datos del paciente, aquí abajo nos arroja las medidas del paciente, donde nos arroja longitud axial, grosor corneal central, profundidad de la cámara anterior. Si se dan cuenta, desde aquí se puede ir personalizando la cirugía. Uno de los temas más importantes del bloque, se lo comentaba al doctor, fue el tema que dio el doctor Héctor, donde se valora la preoperación del paciente, porque si nosotros hacemos una cirugía una valoración preoperatoria excelente, que es lo ideal, el error va a ser mínimo. O sea, el error sería mecánico en media cirugía, alguna complicación que nos pueda pasar a cualquiera, pero sin embargo, si hacemos bien la valoración preoperatoria, vamos a tener un éxito prácticamente del 100%. Eh, la, una cámara anterior, a lo que quería llegar con esto, estamos hablando de una cámara muy estrecha y un cristalino muy gordo. Eso quiere decir que debe ser una catarata muy madura y va a ser muy difícil sacarla en 2.31 milímetros. Pero bueno, eso ya es para cuando estemos más avanzados, ¿verdad? El famoso white to white que me rompió la cabeza, 11.2 milímetros, ahí corresponde perfectamente a las medidas anatómicas de una córnea. O sea que sí es lo que comentaba el doctor Héctor, que era de limbo a limbo. Y pues la importancia del white to white en cirugías distintas a las que estamos hablando de pseudofáquicas. Abajo les puse esa imagen por la importancia, o algo, a lo mejor no sé si todos estemos familiarizados con el IOL Master, pero el IOL Master, cuando uno va a hacer la toma, aquí están los anillitos verdes que les comentaba que yo no sabía por qué salían cuando los tomaba. Ahora sabemos que esa se encarga de medir el white to white. Alcanzamos a ver el espesor corneal, la profundidad de la cámara anterior, el espesor del lente intraocular y la longitud axial. Nos arroja poderes dióptricos de la queratometría. Es un aparato muy bueno, la verdad. Incluso yo lo veo como un semáforo. El aparato te da pautas cuando tu estudio está mal tomado. ¿No? Aquí abajito se ve, como dice B-Scan,
grosor central de la córnea, me lo arroja con palomita verde, quiere decir que está bien tomado, la profundidad de la cámara anterior bien tomada, el grosor del lente bien tomado, o sea, nos da pautas. Si nosotros ya vemos ahí un puño de puntitos rojos y tachas, pues, no nos cuesta absolutamente nada volver a tomar el estudio y tomar un buen estudio para darle un buen resultado al paciente postoperatorio. Ya entrando un poquito en lo difícil, en las fórmulas, la verdad es que voy a tratar de tocar lo que importa para nosotros, a lo mejor no profundizar tanto en P más B más W entre X y lo que nos va a marear a todos, vamos a tratar de tocar un poquito lo importante. Bueno, como breve introducción, las primeras fórmulas se basaban únicamente en la refracción manifiesta, pues que obviamente en las primeras cirugías que se realizaron, siendo una de las cirugías más viejas y más realizadas en el mundo, obviamente el oftalmólogo pues ponía lo que se le ocurría, veía la graduación manifiesta y decía, pues, le voy a poner tanto y a ver cómo vamos. Obviamente esas técnicas pues quedaron muy obsoletas en nuestras generaciones. Luego vinieron las fórmulas que son de regresión, un poco después suplantadas por las fórmulas teóricas basadas en la convergencia, que aquí es donde nos importa a nosotros. Hace rato hablábamos de divergencia, pero ahorita hablando de convergencia ya es el objetivo principal. Yo estaba terco que había lentes que divergen, pero realmente no hay un lente que diverja. Todos los lentes en algún punto van a converger la luz. Nuestro objetivo es converger. Obviamente, si tenemos pacientes donde la longitud axial necesite una divergencia, como en pacientes miopes, donde la luz se queda antes de la retina y nosotros queramos abrirla un poco más para que llegue y se proyecte en la retina, ahí estamos divergiendo, pero a final de cuentas la luz termina convergiendo en el punto focal que viene siendo la mácula o la fóvea. Bueno, históricamente las fórmulas se clasificaban por generación, primera, segunda y tercera generación, pero esto lo comenzó a ser muy confuso porque las últimas fórmulas son combinadas y pues obviamente las últimas fórmulas que son más modernas quieren agarrar lo bueno de todas. Agarro lo bueno de aquí, agarro lo bueno de allá y empiezo a combinar fórmulas para tratar de ser más exacto con mis resultados y pues obviamente ya no le podíamos poner primera generación más un pedazo de la segunda generación, ¿verdad? Le empezaron a poner nombres. Actualmente se trabaja en base a la vergencia, que son las más importantes para nosotros. Los trazados de rayo, no menos importantes, pero un poquito menos utilizados, o a lo mejor inconscientemente los tenemos en los equipos, pero está más personalizado allá. Las fórmulas en base a la inteligencia artificial, que estas son fórmulas pues, que quieren hacer una fuente de bases utilizando inteligencia artificial para reducir errores. Y las fórmulas combinadas, que sí dijo, yo no quiero errar y yo voy a agarrar lo bueno de todas. Y bueno, ya hablando un poco de las fórmulas de emergencia, que es lo que más trabajamos nosotros como óptica, estas dependen del número de variables que se consideran para el cálculo del poder del IO. ¿A qué me refiero con número de variables? Al inicio, como lo comentaba en las primeras fórmulas, históricamente se basaban únicamente en la manifiesta, en la reflexión manifiesta, y pues ponían el ente que les daba a entender. Posterior empezaron a agarrar datos, empezaron a sumar datos. ¿Sabes qué? Alguien dijo, no podemos pasar de largo la longitud axial y fue la primera la que se sumó. Entonces, las fórmulas de emergencia de dos variables, como son la Holiday, la SRKT, estamos familiarizados con ella, y la Hofer-Q, que también es una muy buena fórmula que tenemos que agarrar a nosotros, a lo mejor como residentes que vamos empezando. Esas dos fórmulas nos pueden sacar de muchos problemas cuando el fellow nos deje ahí haciendo cálculos de lente. Ambas toman longitud axial y keratometrías, bueno, las tres, perdón. Van tomando longitud axial y keratometrías y se van dando cuenta, van pasando los años, 1988, 1990, 1993. Posterior llegar al 2000, alguien dijo, ¿sabes qué? Pues hay que agregar algo más. Va mejorando como va pasando el tiempo. Se agrega una tercera variable en la fórmula de Huygens. La verdad, yo en lo personal, las veces que me ha tocado ir a jornadas a hacer cálculos de lente, nunca he visto, o más bien nunca le he utilizado, pero menciona que toma buenas variables. A final de cuentas, considera incluso la profundidad de cámara anterior, que en un futuro nos va a dar la posición ideal del lente intraocular. Bueno, ya más adelante, por allá por el 2010, saca las vergencias de 5 variables, que este es el punto clave para los que vamos empezando. Si no se quieren meter en problemas,
Si no quieren o no entendieron la clase o no entendieron el tema, vámonos por Barreto Universal y esta me va a alargar desde ojos pequeños, ojos medianos y ojos grandes. Realmente es de las mejores fórmulas actualmente. Esta toma considera, ahí está el white to white, el famoso white to white, considera la longitud axial, la keratometría, la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino y el white to white. Es de las mejores fórmulas. Ahorita les voy a poner un esquema y les voy a dar pues, las recomendaciones según la longitud axial de qué fórmula utilizar para no marearnos con tanto número y con tanto nombre raro. Por último, está la divergencia de 7 variables, que es la Holiday 2, que pues vaya hasta le puso la edad, o sea, ya le quiere meter todos los datos, es longitud axial, keratometrías, profundidad de cámara anterior, grosor del cristalino, white to white, refracción manifiesta, edad, y pues ya prácticamente nada más le faltó la etnia. Ya más adelante, o ya con otras intenciones, o ya basándonos en otra ley, están las fórmulas de trazado de rayos. En sí no... están los nombres, ahorita les voy a mencionar los tipos de fórmulas que existen de este tema. Sin embargo, es algo complejo porque lo que se trata de lograr es de entender que cada superficie refracta diferente. O sea, y va trazando los rayos como está en la imagen aquí. Obviamente la córnea converge la luz, o la refracta, perdón, la refracta, topa con la cara anterior del cristalino o la cápsula anterior, la refracta y va haciendo trazado de rayos según cómo va inclinándose la misma refracción por cada medio que va pasando. Bueno, los ejemplos más bien. No, me costó un poco de trabajo entender bien esto, pero hablamos del FACO Optics, que incorpora algoritmos, o sea, es una base de datos para tratar de dar una predicción de la profundidad de la cámara anterior. Esto se basa en la relación entre la profundidad de la cámara anterior, el espesor corneal, y esto nos va a dar en sí la pauta de la profundidad de la cámara anterior postoperatoria, que es importante porque a final de cuentas el lente se está moviendo milímetros posterior a una cirugía, porque nosotros calculamos que el lente va a quedar, voy a decir un número random, a 5 milímetros, pero porque a 5 milímetros estaba el grosor de la catarata. La catarata, como el ejemplo que les puse, podemos encontrar cataratas muy maduras, donde el anchor del cristalino es mayor, y uno piensa que voy a poner el lente intraocular y va a quedar donde estaba el cristalino, pero no, porque el lente intraocular es más delgado. El lente intraocular puede variar ahí, y la posición ideal del lente, pues obviamente es un objetivo a cumplir. Luego viene el Oculix, que es un paquete informático, o sea, volvemos a lo mismo de algoritmos, son bases de datos que calculan rayos aislados. Va buscando qué me va a refractar la córnea, cuánto me va a refractar incluso el humor acuoso, los medios que va traspasando la luz. Y aquí uno puede meter la longitud axial, ya sea manual o por computadora, que la verdad, eso viene en el libro, pero no le encontré relevancia. Bueno, vamos a ver. Vienen las fórmulas basadas en inteligencia artificial, que aquí pues prácticamente no hay mucho que decir, las podemos mencionar superficialmente porque esto está más proyectado como a un futuro generar una megabase de datos para minimizar errores. Sin embargo, pues ahorita no sé, se va puliendo, o nosotros como oftalmólogos podemos empezar a agarrar esas bases de datos porque estas van creciendo en base, nosotros vamos metiendo nuestros casos. O sea, pues es muy diferente la mano de un doctor a la mano propia. A lo mejor los resultados de un doctor generan un poco de refracción, no sé, residual, y la nuestra no, o viceversa. A lo mejor nosotros somos torpes y dejamos mucha residual, y vamos metiendo los datos y el aparato nos va a ir diciendo, ¿sabes qué? Pues tu mano tiene este error, generalmente te quedan hipermetros de +1, te sugiero que le bajes un poquito el poder del lente y ya lo vas a dejar cerca de la metropía. Ese es el objetivo de las fórmulas de inteligencia artificial, realmente generar una base de datos grande en base a los datos clínicos obtenidos por los médicos. O sea, nosotros vamos a capturar datos, se los vamos a ir pasando y ella va a ir diciendo, bueno, pues ya con algoritmos cómo ir minimizando dichos sorpresas refractivas. Y las fórmulas combinadas, que este es lo que les digo, el que se le ocurrió inventar esto no quiso batallar y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos agarrando lo bueno de todo. Sí ya mete resultados obtenidos, o sea, personalmente uno va haciendo su base de datos, mete fórmulas de emergencia de segunda y tercera, de 2 y 3 variables, perdón,
que obviamente si ya estamos hablando de 3 variables, estamos hablando de fórmulas muy exactas, y aparte de eso le mete la inteligencia artificial para minimizar errores. O sea, él sí se fue a tope. De hecho, es el super fórmula de HADAS. Tiene una plataforma de cálculo de lente, es la que les puse ahí en la izquierda. Quise hacer el ejemplo, pero al momento de ir a la página acaban de poner una versión Plus y pues es dinero. Ya después viene la fórmula de Kane, que se basa en la óptica teórica e incorpora igual componentes de regresión e inteligencia artificial. Prácticamente, pues, estas fórmulas pues abarcan cualquier caso que nos interese en un ojo sano. Y bueno, aquí es la tabla que yo les quería ejemplificar. Creo que es la tabla que si uno pone en internet fórmulas de cálculo de lente, es la típica tabla que te va a salir. Son las fórmulas que fuimos mencionando. Y aquí lo importante es hacer énfasis en casos especiales para ojo sano. Ya el doctor Martín Tavera hablará de los casos especiales, de casos especiales de cálculo de lente. Y aquí puedo darles nada más el tip de a lo mejor qué fórmula casarnos cuando la longitud axial sea menor. Vamos a hablar de que en ojos medios de 22 a 24.5 de milímetros de longitud axial, todas mostraron, si se fijan, todas las que están en medio dicen ojos normales, que eso es lo que abarca 22 a 24 de longitud axial. Todas son buenas. Cuando tenemos una longitud axial, la verdad es que todas demuestran la misma efectividad. Aquí lo importante es cuando tenemos ojos pequeños. Por ejemplo, hay que casarnos, y lo dice la literatura, Hofer Q es de las fórmulas que menos errores y más precisas son cuando la longitud axial es menor a 22.5. 21.5, perdón. Ya nos podemos nosotros pecar de precavidos, y una longitud axial abajo de 22, pues ya nos vamos por Hofer Q. La cubre porque cubre la longitud de ojos normales y estamos en el rango de un ojo pequeño, y ya es buenísima esa para ojos pequeños. Se las van a recomendar en algún punto sus R+, o sus fellow en su debido caso. Eh, en ojos moderadamente largos, de 24.5 a 26 milímetros, la Holiday 1 mostró mayor precisión, a pesar de que es una fórmula que está ya ambigua, o bueno, no ambigua, pero un poco vieja. Estamos hablando de una fórmula que muestra demasiada precisión en ojos moderadamente largos. Y en ojos muy largos o mayores a 26 milímetros, SRKT mostró una predictividad así superior a todos. O sea, ya esos son como los tips. Igual la presentación la voy a pasar al grupo por si quieren eso, quedárnoslo, porque bueno, yo hablando personalmente como R1, a final de cuentas nos toca la cara de la moneda del cálculo de lente, y pues obviamente si un cálculo de lente está mal hecho, el cirujano no le importa. O sea, el cirujano va a estar enguantado y el pelo o el R3 va a estar faqueando, y le van a acercar el cálculo de lente o le van a acercar el lente que sugiere la hoja, pero nadie revisó si el residente se equivocó en la longitud axial, si el residente no comparó ambos ojos, porque eso es muy importante. A lo mejor uno piensa que hizo bien las cosas, pero no lo hizo bien, y vamos con la sorpresa de que el otro ojo tiene mucha diferencia axial, y pues no hay que volver a tomar. Siempre hay que tomar los dos ojos. Es importante comparar para minimizar errores. Es importante interactuar con la consola, como les comentaba. Una vez que el cálculo de lente nos da una diferencia de 0.3 milímetros, sí, 0.3 milímetros, hay que volver a tomarla. Es indicación, realmente hay que tratar de estar lo más exacto posible. Ya cuando interactúen con el aparato, borrar los rangos más desfasados, acercar, sacar un promedio o volverlo a tomar, vaya. Y esta es mi bibliografía, y no sé si tengan alguna duda, alguna retroalimentación, algo que aportar. Hola Omar, ¿qué tal? Muchas gracias por la clase. Primero una primera observación, la bibliografía, y esto también desde ayer lo noté, la bibliografía, acuérdense chicos, que va en cada diapositiva. En cada diapositiva tiene que ir abajo para que Ok. sepamos la ¿De información dónde? específica de la que se está hablando, de dónde es, porque pues al final sí vemos ahí en general la bibliografía, pero a veces es bueno saber puntualmente qué parte vino de dónde, ¿no? Entonces, ¿De dónde? eso para igual de aquí en adelante las demás clases, para que hagamos ese cambio. Perfecto. Poner la bibliografía abajo de cada una. Y justo creo que lo importante que a mí me gustaría destacar
de esto último que dijiste es muy importante. O sea, la verdad es que hacer el cálculo de lente, o sea, la parte Es técnica, fácil. pues es eso, o sea, lo puede hacer un técnico. O sea, si tú le dedicas unos poquitos días a una persona, a un técnico a hacerlo, lo va a hacer, no hay ningún problema. O sea, no tiene mayor ciencia. Lo importante es justamente ver los parámetros, relacionar siempre con la clínica. Eso que decías ahorita, el último, es muy, muy importante, ver la diferencia entre cada uno de los ojos, corroborarlo, hacerlo 2, 3 veces. Si efectivamente es una diferencia mayor a 0.3 milímetros, pues entonces ver otros parámetros. A ver, vamos a ver cómo está la refracción del paciente. Ah, bueno, sí coincide, el ojo que es más largo es un poquito más miope, el ojo que no, etcétera, ¿no? O sea, es más que nada eso, no es tanto el aspecto técnico de sacar el cálculo. O sea, más si lo hacemos con equipos como el IOL Master 700, con esa clase de biómetros que pues incluso tienen el modo automático en el que tú simplemente subes y bajas tantito el joystick. Lo importante es ver que las medidas todas correspondan, que se usen las fórmulas adecuadas. Las fórmulas nuevas, pues sí, como dices, su virtud es que la verdad es que también prácticamente trabajan solas. O sea, son ya tantos los parámetros y tantas las variables que son muy nuevas y muy exactas. Pero cuando no tenemos esta disponibilidad, el acceso a estas fórmulas o a estos equipos, pues entonces uno tiene que saber, ok, tengo un ojo menor a 22 milímetros, bueno, voy a usar esta o aquella fórmula. Tengo un ojo con una longitud axial mayor de unos 25, 26 milímetros, bueno, entonces utilizar esta otra fórmula. Y esa es la virtud del cálculo de lente. El aspecto técnico, pues es eso, es algo técnico, pero nosotros no estamos aquí para ser técnicos. Estamos aquí para poder interpretar siempre los estudios y poder identificar qué puede ser un error en el cálculo de lente, que como bien decías, o sea, una diferencia de 1 milímetro te va a significar 3, 4 dioptrías de cambio en tu paciente. Y pregúntale a un paciente si va a estar a gusto de tener un -1 a tener un +2, pues por supuesto que no. Entonces, creo yo que esto es lo más importante de esta clase, chicos, que sepamos bien siempre qué fórmulas utilizar, en qué tipo de pacientes y lograr identificar cuáles son los posibles errores en un cálculo de lente. Bien tu clase, Omar, me gustó, creo que se ve que la preparaste. Lo único que yo te agregaría sería ese detallito. Las bibliografías pónganlas siempre abajo para saber qué parte de la clase viene de dónde. Perfecto. Muchas gracias, Gus, por tu retroalimentación. No sé si alguien más quiera aportar algo, alguien tenga alguna duda, algo que lo haya dicho muy rápido. La verdad es muy importante este tema porque yo lo comentaba con Héctor, con el doctor Héctor, de su tema. Realmente la valoración preoperatoria de un paciente es el éxito de una cirugía. O sea, nuestro maestro y lo dice, o sea, yo puedo poner al barrendero y lo enseño a hacer faco y quitar la catarata. No es fácil, claro, pero en algún punto lo va a hacer. Pero si no haces bien todo lo previo, se te va a complicar la cirugía. Si no valoras bien la catarata antes, se te va a complicar la cirugía. Si pones mal un cálculo de lente, se te va a complicar el posoperatorio. O sea, todo es antes, o sea, hay que saber si le vamos a entrar por SIG, si le vamos a entrar por FACO, hay que mencionar, ver cómo está la córnea, todas las estructuras son sumamente importantes y pues obviamente si estamos implantando un cuerpo extraño al ojo, pues también tiene que estar bien, bien, bien medido. A nadie le gustaría traer unos tenis del 10 y calzar del 5, ¿verdad? Pues bueno, creo que vamos a dar por concluida la clase y pues muchas gracias por su atención, compañeros. Bueno, hasta mañana, chicos, descansen. Buenas tardes, hasta mañana.